¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa No al Esoterismo y la Superstición. He invitado aquí a cabina a que me acompañe con el soporte de la lectura de la Sagrada Escritura a Martín Martínez. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Pues bien, revisando el día de hoy cómo es una cosa ya muy común escuchar por todos lados, cómo se habla de Cristo hablándole como el Maestro Jesús, o como si fuese un guía de la humanidad, pero como Buda, como Krishna y otros guías de la humanidad que han fomentado o dando inicio a filosofías o doctrinas, lo consideran pues un hombre más, no el Dios que encarna en el vientre de la Santísima Virgen María. Al desconocer su divinidad, nos arrebatan la fe cuando empezamos nosotros a hablar del Cristo, dicen que llevamos dentro, el ungido, el enviado del Padre para rescatar a la humanidad del pecado y de la esclavitud en que había caído por su pecado y adhesión al demonio. Es Cristo el que es consustancial al Padre, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el que es engendrado, no creado, engendrado en la mente del Padre, en el entendimiento del Padre. Él es el Verbo del Padre, la imagen acabada del Padre. Cuando nosotros le quitamos la divinidad a Cristo, estamos hablando pues de un humano más, y un humano que en consecuencia no pudo pagar la deuda contraída por la humanidad con el Padre por el pecado. Luego seguiríamos en pecado, la redención no se habría consumado, ni la resurrección tampoco, y entonces, como decía San Pablo, en balde nuestra fe. Sin embargo, nosotros confesamos a un Cristo que está junto con el Padre y el Espíritu Santo eternamente, y ese Cristo, ese Verbo es el que encarna. Recitamos en el credo: y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María, esto es, se hizo hombre. Ese cuerpo de Cristo fue formado, estamos confesando, por el Espíritu Santo, las entrañas de la Virgen María, o sea, toma la carne de ella y recibe un alma humana como la nuestra. Fue creada directamente por Dios para ser unida a su cuerpo. A este cuerpo y a esta alma se unió el Verbo en una sola persona, que es Jesucristo. Es importante aquí aclarar y considerar en este misterio lo siguiente, que todo sucedió en un instante de tiempo: la formación del cuerpo, la creación e infusión del alma y la asunción de la naturaleza humana por parte de la persona divina. Si la encarnación se hubiera dado en momentos sucesivos, primero la unión del cuerpo con el alma y luego la unión de naturalezas, Cristo no habría tenido persona humana. La Santísima Virgen no sería pues Madre de Dios, sino solamente Madre del hombre, y la redención del género humano no habría tenido lugar, pues las acciones de Cristo serían acciones de hombre y por tanto sin valor infinito. Bueno, entonces nosotros confesamos a ese Cristo que tiene una naturaleza divina y una humana, unidas en esa unión perfecta, hipostática, en una sola persona, la de Jesucristo. El Verbo se une a ese cuerpo y esa alma en esa sola persona que es Cristo, de la cual pues en consecuencia la Santísima Virgen María es la Madre de Dios en la persona de Cristo. De ahí todos sus privilegios, perfecciones y la omnipotencia suplicante que le reconoce la Iglesia. Omnipotente significa todo poder. En forma absoluta, quien tiene todo el poder es Cristo, puesto que es Dios. Y la Santísima Virgen
La Iglesia la reconoce como la Iglesia suplicante porque todo el poder del Hijo lo adquiere por vía de súplica. De ahí su poder intercesor y la hiperdulía, la máxima veneración que le tributa la Iglesia. Y ya recordamos también que desde el protoevangelio en el Génesis 3, 14, 15 se hablaba de esta mujer a la que se le iba a dar una vocación irreconciliable hasta la victoria final. Una enemistad por vocación, que el mismo Padre, hablando en primera persona, decía: yo pondré enemistad entre ti, la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. La descendencia de la Santísima Virgen María, pues es Cristo, y todos nosotros que somos parte del cuerpo místico de Cristo, y que le fuimos entregados a ella por Cristo mismo a los pies de la cruz en la persona de Juan. Pues bien, reconocer todo esto nos es de una importancia fundamental para cuando nos sentimos que por ahí que se ven sombras, que se oyen ruidos, que a lo mejor me hicieron algún mal. Si entendiéramos que Cristo no solo viene y se hace un compañero nuestro en este valle de lágrimas, sino que se queda como alimento, y sabemos bien que dentro de los efectos que produce la recepción de la Eucaristía en el alma está el aumento de la gracia santificante, ya que la Sagrada Eucaristía es capaz de producir por sí misma un aumento de la gracia santificante mayor que cualquier otro sacramento, por contener al mismo autor de la gracia. Quien recibe este sacramento transforma su alma en Cristo. Si de verdad entendiéramos esto, entenderíamos que nos basta el estar en comunión constante, sacramental, espiritual, o sea, viviendo en espíritu y en verdad unidos a Cristo, para no temer ningún ataque venido de ninguna persona, de ninguna entidad espiritual, ni del infierno entero. El que está vestido de Cristo no debe temer nada. Yo los mando en medio de escorpiones y serpientes y sobre todo poder del enemigo, y nada les va a poder hacer daño. Así pues, enviaba a los 72 nuestro Señor Jesucristo, dando la seguridad que quien está unido a Él, nada ni nadie le puede hacer daño. Entonces, es muy importante que en lugar de andar buscando soluciones temporales y rápidas, y dizque soluciones que no son sino recaídas y nuevos errores en los que se va atando la persona misma cuando va con hechiceros a que le hagan limpias, a que le hagan amuletos, talismanes, etcétera, está buscando a la criatura. Se sigue repitiendo el pecado de nuestros primeros padres, habiendo sido creados como superintendentes, como amos de la creación. Todo árbol que produce fruto, toda semilla de árbol que produce fruto les fue dada. Los animales que caminan en la tierra, los que vuelan en los aires, los que nadan en las aguas, o sea, era el amo de la creación, de ese universo material. Y sin embargo, en lugar de adherirse al Señor que había creado ese hábitat, esa casa hermosa, para que se sirviera y viviera en felicidad y en armonía, y de ahí trascender luego a la vida eterna, que era la experiencia humana, sin gustar de la muerte, se fue tras el engañador, y con eso vino la caída de la gracia santificante y la muerte. Y se sigue repitiendo el mismo grave error, yendo en lugar de al Señor a las criaturas, y en la medida que se arrima a ellos queda sujeto y todavía se ve más lastimado, porque la persona que va, por ejemplo, por primera vez, si no iba infestado y solo pensaba que lo podía estar, ahora sí queda ya sujeto. Y el que va con un problema ya de alguna infestación, en lugar de salir libre de ella,
se le duplica el problema. Satanás no le hace la guerra a Satanás, decía nuestro Señor. Si Satanás le hace la guerra a Satanás, a sí mismo se está destruyendo. ¿Cómo va a prevalecer su reino? Entonces, los problemas de sujeción, de infestación y todas estas cosas no se acaban con limpia, sino con el poder de Cristo. Decía Cristo, cuando le imputaban que expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, decía, no, si Satanás no le hace la guerra a Satanás, si le hace la guerra a Satanás, a sí mismo se está destruyendo. Mas si yo expulso los demonios con el poder de Dios, significa que el reino de Dios ya está actuando aquí en la tierra. Son tiempos de mucha confusión, donde se ha vuelto a un neopaganismo y donde todas las expresiones que se condenaban en la Escritura ya desde los albores de la humanidad se siguen repitiendo. Por ejemplo, miren, el profeta Jeremías ya condenaba los horóscopos, hablaba de no temer las señales del cielo. Si quieres, Martín, vamos leyendo lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 10, verso 2. Así habla Yahvé. No se acostumbren al proceder de los paganos, ni teman las señales del cielo, aunque a ellos les asusten. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se fijan, ya desde ese tiempo la gente estaba muy atenta a las señales del cielo, las constelaciones y el movimiento de los astros, atribuyéndoles pues una influencia directa sobre los humanos. Y ahí está la palabra de Dios diciendo, no teman esas señales, ¿verdad? Que quienes la temen son los paganos. El que está unido, repito, al Señor, el que está unido a Cristo, ni el infierno entero le hace temer. Y estamos viendo cómo la palabra de Dios es contundente al prevenirnos de que todas estas prácticas de los horóscopos, de los augurios, por ejemplo, un augurio, el temer, el romper un espejo, el derramar sal, el temer al número 13, un gato negro, el pasar bajo la escalera y quién sabe cuántas y cuántas cosas más. Estoy tocando este tema porque está por finalizar el año y mucha gente empieza que a ponerse ropa de color, que a sacar maletas para pasear con ellas y que poner monedas en... bueno, ya no les vamos a dar más ideas, pero ustedes saben cuántas cosas estas están diciendo, y a tener muy presentes sus signos zodiacales para ver si el año que viene les va a ser favorable o no, cuando lo que debías hacer es iniciar, si no lo has hecho, el año con un propósito de unirte al Señor en una auténtica conversión. No importa lo que haya sido tu vida, eso no tiene ninguna importancia. Cuando llegas al momento de la gracia de la conversión y perseveras, te vuelves criatura nueva y el Señor hasta se olvida de tu pecado. El perdón del Señor es perfecto, Él perdona y olvida. A diferencia nuestra que decimos perdonamos, mas no olvidamos. No, Él perdona y olvida. Entonces es un momento de vivir estos instantes de nuestra vida de una manera diferente, no apegándonos a la superstición que tan condenada está en la palabra de Dios. Miren, por ejemplo, en Jeremías 8:19, lo que nos va a decir en relación a andar buscando ídolos en lugar de Dios. Todas estas supersticiones a las que me referí, ponerse ropas de colores, monedas en agua y todas las cosas que se hacen en el fin de año, es estar sustituyendo por ídolos, poner tu fe y confianza en ídolos en lugar de Dios. Y miren lo que dice en la Sagrada Escritura a través del profeta Jeremías en el capítulo 8, verso 19. El grito de angustia de la hija de mi pueblo se siente a lo largo de todo el país. ¿Ya no está Yahvé en Sión? ¿Su rey ya no está allí?
¿Por qué me han irritado con sus ídolos, con esas cosas extranjeras que nada son? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y efectivamente muchas de estas cosas nos llegan en esta globalización donde las noticias corren de polo a polo en un instante. Pues siempre tiene una fase buena esta globalización y otra que no lo es tanto y se refiere a modas y todas estas prácticas supersticiosas que tanto daño nos hacen. Respecto al espiritismo, en el siglo XIX tuvo un gran auge el espiritismo. Bueno, pues también lo condena nuestro Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 8, verso 19. Y si les dicen a ustedes, consulten a los espíritus y a los adivinos que cuchichean y murmuran, respondan. Por supuesto, todo pueblo debe consultar a sus dioses, a ver si los muertos podrán aconsejar a los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues que los muertos habrán sido tan sabios mientras estuvieron en la tierra como para que tú pongas tu confianza en ellos. Si ellos mismos, quién sabe cómo habrán vivido. Entonces dice nuestro Señor que los muertos podrán conducir la vida de los vivos. Pues este es un absurdo. A Dios adora, en Dios confía. En cuanto a los hechiceros que ya por todos lados andan pegando, por ejemplo, en las puertas de las casas, se lee tarot, se garantizan trabajos en 5 días y no sé cuántas y cuántas cosas más. Si ellos supieran el mal que se están acarreando, yo he hablado con muchos hechiceros a veces que resultaron gentes confundidas y cuando vieron la luz que Dios les daba a través de su palabra y entendieron su posición, hicieron una renuncia a todas sus prácticas que llevaban desde decenas de años, a veces toda la vida, a veces desde la infancia, porque venían de una madre que, habiendo practicado el ocultismo, los había iniciado en la magia desde muy pequeños y llegaban a ese momento portentoso que Dios les daba de alejarse de sus prácticas. Pero miren lo que dice la palabra de Dios respecto a los hechiceros a través del profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 5. Cuando venga a ustedes para hacer justicia, exigiré un castigo inmediato para los hechiceros y los adúlteros, para los que hacen falsos juramentos, para los que abusan del asalariado, de la viuda y del huérfano, para los que no respetan los derechos del extranjero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues dentro de los graves pecados que claman contra el Espíritu Santo, pues está este de los hechiceros, a los que dice que en su segunda venida va a juzgar con severidad. Respecto a que si la adivinación es mala, andar queriendo conocer el porvenir a través de adivinos, a través de lecturas de cartas, porque la adivinación tiene muchos estilos, muchos modos. O sea, el demonio no escatima, no le falta imaginación para estar inventando formas de adivinación, que sea a través de la ouija, que sea a través de los lápices, que sea a través del tarot, que sea a través del agua, que sea a través de la arena, que si los caracoles, y sabe cuántas y cuántas cosas más, que las conocemos pero no las mencionamos para no dar ideas. Pues miren lo que dice nuestro Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 27, versos del 9 al 10, sobre los adivinos. No hagan pues caso ustedes a sus profetas, adivinos, soñadores, augures y hechiceros, que les dicen, ustedes no serán súbditos del rey de Babilonia, pues es falso lo que les profetizan. El resultado será que los barrerán a ustedes de su suelo, y que yo los expulsaré y que ustedes perecerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, por andarle haciendo caso a sus adivinos, me van a irritar y yo los voy a expulsar, o sea, los voy a alejar de mi gracia. Y no es que se aleje Dios, nosotros somos los que nos alejamos de Él. En Él somos, nos movemos y existimos, como el pez nada en el agua, estamos inmersos en Dios, pero nosotros con nuestra actuación nos alejamos de Él, cerramos nuestro corazón hacia Él. Eso es lo que acarrea, pues,
como consecuencia el andar en pos de adivinos y toda esta gente. Lo repite el profeta Zacarías en el capítulo 10, verso 2. Que consultados los idolitos, solo responden tonterías. Los adivinos tienen falsas visiones. Con esto ilusionan a la gente y la consuelan con engaños. Arrimarse creyendo que se trata de expresiones milagrosas cuando deben ser venidas de poderes, no de dones de Dios. Por eso advertía nuestro Señor que vendrían gentes que harían prodigios y señales capaces de confundir aún a los elegidos. Entonces hay que estar alerta en todo esto. La justicia divina se manifiesta por andar pues que la superstición, como hemos visto, pero nos lo repite el profeta Miqueas en el capítulo 5, versos del 10 al 15. Borraré de tu suelo las ciudades y demoleré todas tus fortalezas. Arrancaré de tus manos tus supercherías y ya no tendrás más a tus adivinos. Sacaré de en medio de ti tus estatuas y tus ídolos, y así no podrás más postrarte delante de algo hecho por tus manos. Arrancaré también tus postes sagrados y no dejaré en pie ídolo alguno. Luego me haré justicia con indignación y furor de las naciones que no me obedecieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La justicia divina es amonestación, es castigo, entre comillas, que llega a decir nuestro Señor: yo pruebo y castigo a los que amo. Es una corrección misericordiosa, caritativa, para alejarte del pecado. Cuando sientes que se te retiran los brazos misericordiosos de Dios y empiezas a vivir tu experiencia de alejamiento de Él, Él es el sumo bien. El que se aleja del sumo bien, pues está renunciando a la felicidad, al gozo que solo Dios puede dar. Y todo esto como consecuencia de andar en pos de estas prácticas que está condenada totalmente por la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vemos la diferencia entre dones y poderes, recordemos que los dones vienen de Dios, mientras que los poderes vienen de Satanás. Un buen ejemplo de esto son las serpientes que fueron producidos por los báculos de Aarón y las varas de los magos egipcios. Unas venían justamente por ese don, ese poder divino, y las otras eran manifestación de poder venido de Satanás. Y recordamos cómo en esa didáctica divina Dios hacía ver lo que va a suceder siempre entre el que practica los dones y los poderes. La vara de Aarón, que se convirtió en serpiente, terminó devorando las serpientes que habían sido producidas con las varas de los magos egipcios, demostrando con esto el Señor: si bien es cierto que aquí se ha producido un fenómeno parecido, miren cómo nada tiene en común y miren la suerte que van a correr estos. Nada tiene que ver el que ejerce con el poder de Dios un don con el que está ejerciendo un poder venido de Satanás. Uno está lleno del Espíritu Santo y el otro está lleno del espíritu de Belial, de Satanás. Cuando se ejerce un don, se ejerce en forma gratuita, dice la Escritura: gratis lo recibieron, gratis deberán darlo. Y ahí no hace falta que se hagan pócimas, que se hagan ritos mágicos, que se haga nada. Recordamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 19, versos del 11 al 22, cómo hasta los pañuelos que tocaban a Pablo, a San Pablo, eran capaces de expulsar demonios, y cómo intentaron, viendo ese poder que tenía el nombre de Jesús, del cual hablaba San Pablo, unos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Exeba del linaje pontifical,
trataron de utilizar el nombre de Jesús y la suerte que corrieron. Vamos oyendo lo que nos dice la Sagrada Escritura. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos, incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó su decisión en el espíritu ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía: después de llegar allí tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es impresionante esto que les voy a hacer que consideren. Menciona que los hechiceros que tomaron conciencia de que el camino que estaban llevando era equivocado, quemaron sus libros. Estimaron tenía un valor de 50,000 monedas de plata. Esto nos habla de varias cosas, de que había proliferado de tal forma la magia que quemar libros al equivalente de 50,000 monedas de plata es algo espantoso. Recuerden que a Cristo se le vendió por 30 monedas de plata, y acá se están hablando de 50,000 monedas de plata. Pero bueno, es que se dieron cuenta que si efectivamente había un poder liberador al mencionar el nombre de Cristo, porque ahí se cumple la palabra de Dios: al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, la tierra y los abismos. Se dieron cuenta que no era un nombre mágico que se pudiera asociar con artes mágicas como lo hacían los hijos del tal Esceva, y que en lugar de traer beneficio les trajo a ellos perjuicio, pues mencionaron el nombre de Jesús en una de sus limpias, en una de sus prácticas liberadoras que acostumbraban a hacer como negocio, y los mandó desnudos y sangrantes, dice la Sagrada Escritura, el demonio que poseía a esta persona, que fueron a liberar. Bien, pues entonces hasta los pañuelos que tocaban a San Pablo eran capaces de liberar sin ningún rito mágico, sin ningún cobro especial, a demonios que oprimían a gentes. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles se va a hablar cómo las cosas de Dios no cuestan y cómo repugna a Dios mismo cuando alguien quiere mediante dinero poseer los dones que de él vienen. Vamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versos del 9 al 24. Había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este hombre es la fuerza de Dios. Pues si hablaba de una gran fuerza de Dios, desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente lo seguía.
Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: «Denme a mí también ese poder, de modo a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Pedro le contestó: «Al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad». Simón respondió: «Rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, ¿cómo piensan ustedes que al ir con un hechicero y dar unas monedas, lo que están recibiendo es un don venido de Dios para liberar, para sanar, para mejorar la situación económica? A Dios no se le compra con dinero. La simonía, que es el nombre con que se conoce la acción con que Simón el mago quiso comprar los dones del Espíritu Santo, ya oyeron cómo fue condenado: al infierno tú y tu dinero, porque quisiste comprar el poder de Dios con centavos. Ya desde esta sola revisión de esta palabra deberíamos entender que quien quiera que te está cobrando que la señora fulana de tal, que lee el tarot, hace trabajos garantizados, y por la calle te están dando en todos lados estos papeles, y se hacen limpias y se hacen trabajo de todo tipo y de todas las magias y no sé qué. Las cosas que vienen de Dios no se compran con dinero. Las cosas que se reciben de Dios no sirven para hacer negocio. Gratis lo recibieron, gratis denlo. Ya era motivo suficiente esto que estoy mencionando para estar alertas que quienes sobran de esa manera no son gente de Dios. No importa que veas que ponen ahí en sus lugares imágenes y llenan de veladoras y que usen agua bendita y te manden pedir agua bendita de 7 templos y no sé cuántas cosas más. Todo esto no es sino para profanar las cosas santas, y no es sino para engañar y cautivar la fe sencilla de las gentes, que al ver que tienen imágenes de santos, de la Santísima Virgen, de Cristo, pues los creen en sintonía de Dios. Esto nada tiene de raro. Por ahí en sus andanzas apostólicas, en una ocasión, San Pablo se encontró con una esclava que estaba poseída por un espíritu de pitón, esto es de adivinación, y siendo esclava, sus dueños, sus amos, hacían buen negocio con la adivinación que ella practicaba, y anduvo varios días tras San Pablo y los apóstoles arengando a las masas a que los escucharan, y les decía: estos son siervos de Dios Altísimo, escuchen lo que ellos les dicen. Miren lo astuto del demonio. Es lo mismo que cuando hace limpias y llenan sus lugares de imágenes, de donde el demonio sacaba ganancia promoviendo la palabra de Dios. Lo que sucede es que es tan astuto el demonio que sabía que San Pablo y los apóstoles pronto iban a abandonar aquel lugar, y la gente que había oído que ella promovía a los apóstoles se iba a quedar pues con la conciencia de que los poderes que exhibía venían de Dios, y ya no iban a desconfiar, puesto que ella misma había promovido la palabra de Dios. Sin embargo, San Pablo, viendo el engaño que se escondía
detrás de esta actitud de esta esclava, volteándose lleno de santa ira en el Señor, le ordenó al demonio que la poseía que la abandonara en ese instante en el nombre de Jesucristo, y quedó desprovista de ese poder de adivinación, y tanto desencanto le causó esto a los amos de esta esclava que intentaron matar al propio San Pablo. Bueno, pues así de sencillo. Las cosas de Dios no son para hacer negocio. Tratar de obtener los dones de Dios mediante dinero se conoce por esa acción de Simón el Mago desde ese tiempo como simonía. Vamos viendo en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles cómo cuando las cosas vienen de Dios no se necesitan pases mágicos, no se necesitan pócimas, no se necesita ningún ritual especial, sino la fe sencilla de las gentes. Aquí vamos a recordar cómo hasta la sombra de San Pedro, que proyectaba a los enfermos, era capaz de sanarlos. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí la diferencia. No andaba él estirando la mano, recibiendo monedas como los hijos del tal Exeba, como los amos de la esclava que estaba con espíritu de pitón, esto es de adivinación, sino por donde iba y revestido del Espíritu Santo hasta su sombra que proyectaba, hacía que sanaran enfermos y fueran expulsados demonios. Ese es el poder que viene de Dios. Y debe decirse que en los tiempos actuales Cristo está presente en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Está presente hasta la consumación de los siglos. Y estas liberaciones, como se dan ya ustedes bien cuenta, se siguen obrando con el poder de Cristo dejado a su iglesia al ejercer sacerdotes que han recibido el envío del obispo, esa autoridad, esa potestad, ese poder divino que Jesús dejó a su iglesia, sean liberadas personas oprimidas. Pues estamos llegando al final del programa, Martín, si quieres mandar un mensaje final. Agradecemos a todos los que nos escucharon, que Dios los bendiga y que este nuevo año que comienza Dios los colme de alegría y de paz a toda su familia. Gracias. Pues que sea un año de cambio, si es que no se ha dado antes, o de perseverancia, si es que ya se dio, a todas aquellas personas que, habiendo iniciado por alguna razón humana, de fragilidad humana, hayan vuelto a caer, no desanimarse, levantarse sin perder la visión de la mirada en la meta, que es Cristo y la salvación, y seguir andando. Mientras estés alentando vida, es tiempo de merecer, y Dios nos ha tenido paciencia al dejarnos un año más de vida. Muchas almas con menos pecados que los que nosotros no reconocemos están ya en el infierno. Si Dios ha sido tan misericordioso y paciente con nosotros, es tiempo de hacer cambio. Es tiempo de vivir una vida plena, pues fuera de los caminos de la casa paterna, de la casa de Dios, no puede haber felicidad. Todo es sufrimiento. Quiera Dios nuestro Señor que estos temas nos permitan alejarnos de la superstición, del esoterismo y unirnos al Señor llenos de confianza. Solo en Él hallaremos la paz, el gozo y la felicidad. Ese es nuestro mejor deseo para todos ustedes en el año que está por iniciarse.
y ánimo, no tengan miedo. Cristo ya vino y venció, únanse al fuerte. Que Dios los bendiga.